¡Qué linda! Lo apruebo, las pelas. Oh, no. Oh. Quizás. Bueno. Quizás. No. Hola, soy Isadora. Hola, yo soy Luna. Y somos The Innocent Trust. Ay, con una Y invitada Tete. especial. Tete. Que la Luna siempre se desconcierta con la Tete, así que no sé qué vamos a hacer con la vida. Estoy sufriendo porque han pasado como 10 horas ya. No sé si tanto. Pero casi 10 horas, unas 8 horas o 9 horas, que salió el envío de Love Forever. No lo podía Love poner. Forever. No lo podía. Grimes. Me hacía con Grimes. Yo escuchaba Grimes desde el 2014. Entonces se imaginan que desperté. No pude abrir ni Facebook, ni Twitter. Abrí WhatsApp muerta de susto. Así, por favor, nadie está hablando de envío. Porque si no me iba a spoilear. Todo por esperarme a mí. Todo por esperar. Porque yo ya 5, 6, 7, 8, bueno, en la tercera Por favor, escucha, que fue muy freak. Fue muy freak. No sé si fue una aplicación mía o qué. ¡Ay, Grimes! No, me rindo. ¿Qué es esto? No, Samara. Estoy colapsando. ¿Y quién es esa Grimes? Qué miedo. Es como una audición. acuática. Oh. ¡Ay, ¡Oh! ya! ¿Qué es un calzón? Sí, bueno, sabéis que esta weá está como. Oh, entonces ya, pues. Y para pelarte. Puta que linda la de ella, weón. Me quiero ir de este colegio. Lo odio. Odio esa rubia. Me la voy a ir a comer. Me ¿Cómo te va, mi amor? La pelada. Oh. Pelada y rebelde. Oh. ¿Dónde está la I? Ay, la I. Ah, chao. ¡Qué linda! ¡Manchate! Se lo comer. ¡Ay, quiero saber de qué son los botas! Los botas, los labios. No, yo igual. Oh. Pobre Olivia. Cálmate, perro. Bueno, es que, mira, según. Oh. Llegó el Olivia y fue como, chao, dejemos de hablar. Llegó después de Chao. una sesión de pelarse y llegó Sad porque la X la confundió con la Chu. Le dijo Chu, o sea, oh. ¡Cacha! Huevona, no. Y. Te amo. Te amo. Es que ya no sé qué decir. Canta muy bien. Pero muestren, pues. Sí, weón, son muy desubicados. Como que siento que a la X no le sale tanto ser tiernas como. No. En cambio, la L y la Chu es como. Pero ya, pues. ¿Pero qué? No lo van a mostrar nunca, weona. Este es uno de los dance break. Son 3. Ya, mira, hablando de mis teorías, yo creo que ella es Dios. Y esa es como la vieja pelada, weón. Como la vieja que enseña a la Ives cómo ser pelada y por eso se arranca, porque es como yo ya convalí este ramo. Esa es mi teoría, ¿te cachai? Me sacó un 7 ya, no. Y ahora le quiere enseñar a la Olivia, pero la Olivia no quiere. No quiere. Pobrecita. Pensar. Oh, no. Me da risa porque se me están cantando ellas 3 solas y la Olivia no. Oh, la cagó. ¿Y dónde, en qué momento sale la Olivia? ¿Qué Nunca. linda la Chu? Es mía. Déjame que vaya. Weona. ¡Se te prende la manito! Me da risa porque el baile es como súper tierno, pero el video es triste, es como...
¡Ah! ¡Qué linda! Lo apruebo, las pelas. Oh, no. Oh. Quizás. Bueno. Quizás. No. Oye, tu perro está mostrando los dientes. Me dio mucha pena al final. Sí, bueno, terrible. Y aparte su como actitud corporal, ¿cómo se dice? Lenguaje corporal estaba como así, como que casi que humillada, weón. Sí. Casi que humillada. Sí. No. Pero mi teoría es que la rubia es Dios. Ya, Porque ella está en el Edén. Po. ya. La luna no entiende nada. Esta luna. Esta luna. Ya. Tete no. Ya, y por eso nosotros le llamábamos la Eden Unit. Y ella está en el Eden, toda esta Ah, ya, en sí, el Edén. Ya. ¿Y por qué la vieja está allá? Entonces, no, porque ella es Dios, po. Ah, ya. Entonces ella es Dios, no es que era como una profe, pero en realidad era como Dios enseñándola a disciplinarse la canción. Y Live, en su canción solista, dice ¿por qué no puedo desobedecer a Dios? ¿Qué hay de malo de desobedecer a Dios? Y ella creó un nuevo Edén, ¿cachai? Entonces por eso empezó así como, ya, chao, pero estoy yo y voy a hacer yo mi propio Edén. Y entonces por eso empezó a desobedecer y ahí decía, ya, chu, ven. Y obviamente la chu... La mamá fue como, sí, hago todo lo que quiera. Y después como la siguió. Exactamente. Y después como la siguió y Olivia no quería, pues, porque es como, ¿cómo nos vamos a desobedecer? O sea, John Dix. Entonces por eso cuando cacharon que ella no iba a seguirla, fue como, ay, chao. Pero ¿y por No eso le se vamos a quedó contar. sola al final? No le vamos a contar ninguno de los planes, ni nada de eso. Y después se desencadena Egoist. Sí. Y dice, oye, ahora me voy a amar a mí misma, odio todo. Me Sí, pero dejaron bueno, se atrás. quedó sola. Y después viene el envío de Free Package, que va a salir como un mes o 2 meses más. Y supondremos que sabremos la historia real. O no, o nos quedaríamos con más teoría. Pero, espérate, lo que yo no entendí es qué onda de Grimes. O sea, de verdad Grimes dijo, hello. Ah, Y esto fue todo lo que hizo Grimes. ese fue su fin. Parece que sí. O sea, tengo que escuchar la canción de nuevo bien para cachar qué onda, pero de verdad sí fue No eso. puede ser eso. Sí fue eso. Vaya, yo lo escuché y fue como, ¿qué es esto? Si fue eso, me pego un tiro porque todo el mundo así como Billboard, todas las revistas importantes, así como, oh, Grimes, para que digan, hello, this is Luna. No. Hello, this is Tere. Por favor, no. Era como el sol de la Teletubbies. Por eso se demoraron nada en hacer la cuestión, pues si dijeron así como, hola Grimes, lee nuestro Igual mensaje que y después pena, listo así ya. como, claro, mira, tenéis que mandar un audio diciendo Pero igual no tiene la voz de Grimes, pues entonces no entiendo. una voz Me ultra decepcioné. Me decepcioné. Ya, pero quizá... Ya, voy a escuchar la canción Bueno, de nuevo, no sé. porque onda, pero eso. Nos vemos Igual para... quiero saber los comentarios, weón, como eso. Todo el mundo- Comentarios. Lo van a poner aquí, a ver. Quiero ver. Hola chicos, nuevamente soy Isadora de Rose We Trust. Ahora me ven sin la luna porque son las 6 de la noche. Ya la luna se fue a su casa hace mucho tiempo. Grabamos el envío reaction a las 1 de la tarde. Yo después me fui a clases y recién volví. Y quería comentar algunas cosas que yo no comenté en la reacción propiamente tal. So now I'm going to speak in English. Mentira. Bueno, no, solo quería decir que Grimes, sweetie, I'm so sorry. Me gustó mucho la canción, me gustó, de verdad. Solo que me chocó un montón la introducción de Grimes.
Y ahora me doy cuenta de por qué fue tan rápido esto de incluirla en el feed. Pero... no. BBC, nosotros queremos a Grimes produciendo canciones para Luna. O la queremos en un featuring, pero de verdad. O sea, cantando de verdad, no introduciendo la canción Hello. No, eso, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Además me cargó la introducción, voy a tener pesadillas con la introducción. Y... voy a tener pesadillas con la introducción, era muy satánico. O sea, Grimes de repente se tira sus cosas satánicas, pero ahora sí, realmente fue demasiado satánico. Voy a tener pesadillas con eso. Yo entiendo esta introducción horrible, porque fueron los mismos productores que hicieron G, y G tiene su introducción también, en donde Tiffany canta, o sea, bueno, no canta, pero habla y hace lo mismo que está haciendo Grimes ahora. Pero lo que a mí me indigna es que hicieron tanto revuelo, salió en un montón de noticias, en un montón de revistas de música, que iba a estar Grimes en la canción, y solo dice que Introducing Luna. ¿Qué es eso? ¡Ah! No, BBC. Yo sé que BBC lo hizo para decirle a los fans, ya sí, lo escuchamos, pero no es la forma, de verdad. No los culpo en realidad, me gusta mucho Luna, me encanta Guay, pero no.